Hola, Hola, ¿cómo Ah, están? buenos días. Buenos días, buenos días. Ah, va uno y ya empezamos a admitir invitados. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Jorge, ¿Qué buen día. tal? Ah, dos, hola dos, dos sin Marco, video, hola ¿verdad? a todos, buenos días. Así. ¿Qué tal? Buen día. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, Ok. a Magnus ahí muy pensativo. En lo otro no. A ver, ya estamos viendo aquí con los participantes. Pues la plática va a ser muy corta ¿Ok? y bueno, agradezco a los invitados, Alexei, Alejandra, Jenny, Luis, que estén aquí haciendo el favor de hablar un poquito de sus experiencias del ajedrez. Eh, Espero que todos estén bien, que estén encerrados, Bien guardaditos todos. bien guardaditas, como peón enrocado, como rey Sí, enrocado, bien. como peón ya Ya les está valiendo. crítica la situación cuando estemos como peones enrocados. Ándale, ya vamos a estar ahí, Sí, peón bloqueado, ¿verdad? sí, no. Mientras no estemos como peón envenenado, todo está bien. Ándale, entonces no seamos peón envenenado, ahí ya está todo bien. Así es. Bueno, bueno, alguien por ahí está, ya creo que Ramón. Ok, ya lo silencié. Ah, ok. Sí, ahí se escuchaba el panadero con el pan. Ok, bueno, si quieres Marco, si vamos a quieres empezar un hacerme, poquillo perdón, a presentarnos. si quieres Alejandra, hacerme co-host para ayudarte con el mute. ah, pues ya lo puse, ya Ah, le he ok. estado agarrando la onda a Zoom ya estos días. Pero bueno, si quieren empezamos por las mujeres y por orden de lista para las presentaciones y vamos viendo. Alejandra, si te puedes presentar en unos 30 segundos. Ok, claro que sí. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Guerrero Rodríguez, soy maestra internacional de ajedrez, soy entrenadora de ajedrez, jugadora y principalmente una persona muy, muy enamorada del ajedrez. En, participo activamente como jugadora profesional de ajedrez aquí en México. He representado a México en todas las Olimpiadas a partir de 1998. Sí, ya Así. llevas 11 Olimpiadas, ¿verdad? Ya, Representando a México. bueno, sí, sí, Ya así bastante. es. Ha subido a gran maestro. Ok, ahora vamos a darle oportunidad a Jenny que se presente. Hola, buenos días. Yo soy Jenny Untibón, colombiana. Soy docente universitaria, investigadora, madre de ajedrecistas. Entiendo muy bien cómo es el ajedrez y cómo se vincula de manera ideal y transversal en todas las actividades de los niños. Me encanta el ajedrez. Sí, Jenny es mamá del actual campeón sub-13 de Colombia, Santiago Cotes, que también anda por aquí. Y pues bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, Jenny, para hablar un poquito de tu lado y de mamá Gracias. de un ajedrecista. Bueno, vamos con Alexei. Alexei, si nos puedes compartir tu semblanza. Hola, yo soy Alexei Mendoza, soy también jugador de ajedrez, soy psicólogo, soy jugador de primera fuerza, tengo 2060 rating. Alguna vez participé en un torneo panamericano en Argentina y pues me interesa sobre todo las implicaciones psicológicas del ajedrez. He sido también entrenador. Sí, de hecho, Alexei nos ha ayudado en Quantum Chess, un muy buen maestro y es como un maestro zen ahí, tranquilo, pero bien eficiente. Y bueno, vamos con Luis, Luis Raigosa, maestro nacional. Si te puedes presentar, Luis, te lo agradecería. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Raigosa. Bueno, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Economía.
Sí, obtuve el título de maestro nacional cuando fui campeón nacional sub-20 y bueno, fui medallista de Olimpiadas y de universidades nacionales. Y bueno, ahora trato de ser promotor del ajedrez desde la organización de eventos y otras actividades que masifiquen el ajedrez en México. Sí, de hecho, Luis actualmente, además de tener su canal de, bueno, su plataforma de ajedrez Lofer, que hace bastantes actividades en pro del ajedrez, actualmente es el organizador de la Liga Mexicana de Ajedrez Online y la verdad, pues es la liga más exitosa que se ha desarrollado en estos tiempos de pandemia. Hubo más de 1,200 jugadores en algunas rondas, ¿verdad, Luis? Sí, el récord que tuvimos fueron 1,321 jugadores de los 32 estados de la República. Y ahí agradezco la invitación para ser capitán. Y bueno, Alexei fue uno de los participantes que estuvieron en la liga. Y supongo que Alejandra también estuvo jugando. Sí, también me tocó jugar y me hicieron la invitación este jueves para estar ahí haciendo comentarios. Muchas gracias, Luis. Y pues sí, estuvo muy, muy bien. Le digo que fue algo histórico realmente la Liga de Ajedrez. Y bueno, y esa es una de las cosas que vamos a hablar. Este programa lo vamos a grabar. Desafortunadamente ayer apenas lo pude publicar por exceso de trabajo, gracias a Dios. Ajá. Pero bueno, vamos a estar tratando de hacer seguido este tipo de pláticas con algunos exponentes importantes del ajedrez y para pues seguir difundiéndolo, ¿no? Y lo grabamos y va a llegar a más personas. Pues bueno, básicamente así, rapidito, ¿por qué deberíamos de aprender a jugar ajedrez? ¿Ustedes por qué creen que deberíamos de aprender a jugar ajedrez? Antes de contestar, me gustaría, se supone que aquí va, me gustaría decirles, ¿no? Una frase que decía Benjamin Franklin en un artículo que escribió, La moral del ajedrez, decía, el ajedrez no es una mera diversión frívola, sino que su práctica desarrolla varias cualidades mentales muy valiosas en la vida normal, ya que la vida es con frecuencia una especie de partida de ajedrez, donde necesitamos tener una visión de futuro, sopesar las consecuencias de nuestros actos, asumir la responsabilidad de los mismos, tener siempre una visión general de la situación o del tablero y no solo de una parte, medir bien los riesgos y peligros y respetar escrupulosamente las reglas. Entonces, bueno, los que ya nos conocen, pues saben que el enfoque siempre de Quantum Chess ha sido el tema de los valores principalmente, más que deportivo. Pero bueno, empezamos igual con el mismo orden. Alejandra, ¿me puedes decir en unos 30 segundos por qué consideras que deberíamos de aprender a jugar ajedrez? Esto yo lo puedo resumir en una frase ahí sí de mi padre. Él tenía el lema de enseñarse, aprender a pensar para enseñarse a vivir. ¿Sí? Y creo que eso resume muy bien lo que acabas de decir. Las cualidades, los valores, todo lo que nos da el ajedrez lo podemos aplicar perfectamente en la vida. Y creo que el ajedrez principalmente nos enseña a reflexionar de una manera intuitiva, o sea, para antes de tomar cualquier decisión. Entonces creo que esa es una cualidad que nos sirve mucho, mucho en la vida. Ok, muchas gracias, Ale. Jenny, si nos puedes ayudar. Tu audio no lo has activado. A ver, te ayudo. ¿Listo? Ya, listo, ahora sí te escuchamos. Bueno, yo jugué ajedrez en alguna época de mi vida, de hecho fui campeona de Bogotá y universitaria, y me di cuenta de toda la potencia que tiene este deporte de manera transversal para desarrollar muchas habilidades en las personas, especialmente en los niños. Lo principal es que con el ajedrez se adquiere disciplina y pasión por las cosas. Entonces, pues yo decidí retirarme del ajedrez y seguir mi profesión de investigadora, de optómetra, pero sí quise vincular a mis hijos con el ajedrez porque realmente permite
potencializar las inteligencias múltiples en los niños, permite ser organizado, permite fortalecer la resiliencia, permite aprender a que cuando se cae, simplemente se levanta uno y sigue adelante. Entonces es una gran potencializador, como les digo, de talentos, de desarrollador de habilidades blandas que de pronto a simple vista no se permiten o no se perciben. Para mí el ajedrez tiene magia, esa magia se transmite a todas las actividades que se hagan en la vida. Muchas gracias, Jenny. Alexei. Yo concuerdo con mis compañeras. El ajedrez es un juego y como juego es divertido. Lleva cientos de años o miles de años entreteniendo a la humanidad. ¿Y por qué es así? Porque el ajedrez, digamos, no está acabado ni aún con la inteligencia artificial. Nos sigue intrigando y aparte de lo divertido, nos enseña. Como diría Gary Kasparov, el ajedrez, más bien la vida imita al ajedrez. Entonces nos enseña mucho en toma de decisiones, en cuanto a aprender de los errores, en fin. Pero yo destaco esta parte lúdica, que sin la parte lúdica, pues no sería lo mismo. Muchas gracias, Alexei. Y Luis, a ver, ¿cuáles serían tus motivos para convencer a la gente o decirle por qué deberíamos de aprender a jugar ajedrez? Pues, hay algo interesante en el ajedrez que no tienen los soportes de conjuntos, que es la responsabilidad en uno mismo. Entiendo que también lo podrían tener el box o el tenis, pero pues es mucho más complicado enseñarle a un niño esos deportes que el ajedrez, ¿no? Entonces, es esa cualidad de ser singular ante una responsabilidad desde tan temprana edad, pues creo que es un elemento pues muy interesante, ¿no? En mi opinión, se explora desde varias aristas el por qué a alguien le puede gustar o cómo comenzar el de jugar ajedrez tiene que ver con la edad. A mí en realidad me gusta mucho, por ejemplo, lo que escribe o lo que piensa Juan José Rola del ajedrez, pero él lo enfoca en un sentido mucho más romántico de la vida, ¿no? O sea, y creo que eso muchas veces define por qué a los adultos les gusta el ajedrez, ¿no? Porque los encauta a jugar y pues en algunos casos hasta los obsesiona, como es el caso de Juan José Arreola o de Marcel Duchamp, que sobresaliendo en otras áreas de la vida, mucho más que en el ajedrez, pues también lo practicaba, ¿no? Entonces esas serían como mis dos razones. Sí, aquí recordando lo que decía Marcel Duchamp, todos los ajedrecistas son artistas, pero no todos los artistas son ajedrecistas. Entonces, es una frase muy famosa, ¿no? Y al final del día, pues sí, el ajedrez tiene la virtud para los más apasionados de este juego, que principalmente no hay que olvidar que es un juego, pues tiene la virtud de ser varias cosas, ¿no? Ser un deporte si lo practicas a nivel competitivo, como ya lo han hecho ustedes, ser un arte, ¿no? Porque cuando tú llegas a cierto nivel de entendimiento del ajedrez, la verdad, disfrutas de una manera impresionante ver alguna partida bella, ¿no? Una partida con algún sacrificio, con algunas ideas que nunca se habían dado antes y que tienen cierta concepción estética, ¿no? Y bueno, ser una ciencia, porque ya hemos visto que incluso en la tan de moda inteligencia artificial, el ajedrez fue el estandarte desde tiempos de Alan Turing, ¿no? Entonces sí es un juego, como dice Alexei, que desde hace más de 1500 años de historia documentada, pues sigue manteniendo el misterio e intrigando a la gente. Pues bueno, vamos. Aquí me gustaría ver lo que es un decálogo de Leoncho García, que dice por qué deberíamos de aprender a jugar ajedrez, y me gustaría en algunos puntos detenerme con algunos de ustedes. Él decía, 1, que desarrolla la inteligencia; 2, que es útil contra el Alzheimer;
3, que tiene numerosas aplicaciones sociales. 4, el tema de Internet, ¿no? Que es el único deporte que se puede jugar con Internet y que además lo hemos visto en esta época. El Internet ha ayudado a popularizar aún más el ajedrez. 5, que es universal. 6, que es un juego demasiado barato. 7, la imagen que representa el ajedrez, los conceptos de inteligencia, estrategia, etcétera, con el que se vinculan las marcas que utilizan el ajedrez como imagen. 8, que es un arte y una ciencia. 9, la historia del ajedrez, como ya hemos dicho, tiene más de 1500 años de historia documentada. Y 10, bueno, los personajes interesantes. Entonces, me gustaría detenerme con ustedes en algunos de los puntos, ¿no? Bueno, me gustaría empezar esta pregunta con Alexei. Y si Sí. alguien quiere hacer Marco, algún no estoy comentario, me gustaría no poder estoy tomar... viendo tu diapositiva. ¿Se sigue viendo la diapositiva? No la estamos viendo la que presentaste. Ah, ok. A ver. ¿Ahorita qué se ve? ¿Desarrolla la inteligencia? No, se ve la primera. Se ve la primera. Déjame... Veo lo de las pantallas. Y compartir otra vez. Ah, de hecho sí. Aquí está. Ya. Se ve la de desarrolla la inteligencia. Sí. Ok, ahora sí. Bueno, pues me gustaría empezar contigo, Alexei, gracias. El tema de desarrollo de inteligencia, porque tú pues eres psicólogo, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opinas al respecto y si alguno de ustedes tres, Alejandra, Luis o Jenny, quiere igual participar, pues también se los agradecería. Pero pues vamos a empezar esta pregunta con Alexei. Sí, yo creo que el ajedrez es muy complejo. Requiere muchas habilidades, ¿no? Desde memoria y hay muchos tipos de memoria, ¿no? En cuanto a secuencia de jugadas, pero no solo es una memoria sobre acontecimientos, también es una memoria sobre el reconocimiento de patrones. Pero eso es un proceso más o menos sencillo. Lo más complicado es la toma de decisiones y el aprender a convivir con la incertidumbre, porque no siempre se tiene certeza en una posición complicada. El ajedrez es tan complejo que nos puede obsesionar y siempre podemos aprender. La curva de aprendizaje es muy, digamos, muy larga, toma bastante tiempo. En algunas etapas puede ser rápido, en algunas etapas depende de tu entrenamiento, pero siempre nos va a dejar una enseñanza, incluso cuando ganamos una partida. A veces uno piensa que cuando uno gana la partida no cometió errores, pero no. Ambos jugadores pudieron haber tomado imprecisiones y uno cuando analiza su partida, aun cuando haya ganado, puede ver algunas imprecisiones. Es muy importante el autoanálisis y la autocrítica para poder mejorar en el ajedrez. Sin duda es bastante complejo, ahí está la intuición en el ajedrez, la toma de decisiones, la creatividad y la memoria. Muchas gracias, Alexei. ¿Alguno más que le gustaría participar rápidamente? Bueno, yo, ay, perdón. Bueno, ahorita pasamos con Ale, igual y unos 20 segundos, así rapidito, para que puedan participar ambas. ¿Quién yo? Bueno, Sí, si quieres, Jenny, y ahorita Ale. yo analizo en las actividades de la vida mucho todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo realmente se debe enseñar y cómo o de qué manera las personas aprenden de verdad. No memorizan, sino aprenden. Aprenden es hacer propio el conocimiento. Entonces considero que el ajedrez tiene muchos de los elementos que ayudan a aprender, es decir, a atrapar verdaderamente el conocimiento. Es decir, tiene un orden lógico, tiene secuencias, tiene imágenes, tiene proyecciones, y yo digo que con el ajedrez, como había mencionado antes, hay magia, porque permite predecir. O sea, uno en una partida de ajedrez ya sabe
si analiza bien las cosas, qué es lo que le va a responder el oponente. Y esto se transporta o se traslada a las actividades de la vida y es muy útil de verdad. Ok, muchas gracias, Jenny. Y Ale, ahora tu participación también. Sí, bueno, como dice Alexei y Jenny, el ajedrez, y por supuesto el maestro Leoncho García, desarrolla la inteligencia porque desarrolla muchas de las mismas habilidades que se desarrollan con las matemáticas. Entonces, por eso muchos ajedrecistas parecen, o bueno, tienen facilidad para las matemáticas. Pero yo quería comentar que también desarrolla la inteligencia emocional, porque te tienes que estar enfrentando a la frustración, te tienes que estar enfrentando a las consecuencias de tus actos, te tienes que estar enfrentando a tu toma de decisiones y a las emociones que esto conlleva, porque no nada más, o sea, puedes pasar de una partida a otra y eso en torneos de Blitz lo podemos ver. En espacio de muy corto tiempo, de 1 hora, puedes pasar por muchos estados de ánimo y no puedes dejar que estos te controlen. Tienes que permitir o de alguna manera tú ser más ecuánime para poder desarrollar un buen torneo. Entonces, imagínate en la vida también de repente te enfrentas a que tienes que controlar tus emociones, hay momentos, y el ajedrez te ayuda a desarrollar esta inteligencia emocional de igual forma. Así. Sí, algo muy importante, de verdad, y que muchas veces se deja de lado, pero sí, todo el Sí, tema de frustración y como dices, en un torneo Blitz, pues es una montaña rusa de emociones, ¿verdad? así Te es. puedes Y estar muy eufórico de haber ganado 2, 3 partidas y de repente pierdes y tienes una racha mala y otra vez es, ya te no quiero tienes volver que a jugar sobreponer ajedrez y y esa sí, relación tienes que amor y dejar odio. atrás. O incluso en la misma partida, ¿no? Puedes estar muy eufórico en una jugada y en la siguiente sentirte Sí, También, total. exacto. decía Tarrasch, me parece que una partida tiene 3 momentos. Tartakofer, Así, Tartacover, perdón. sí, es el que Cuando, decía. sí, así, cuando crees que vas ganando, cuando te das cuenta que no es así, cuando ya te das cuenta que perdiste, ¿verdad? Y tienes que Exacto, manejar todo esto. Me falta un pequeño comentario de claro, claro. desarrolla la inteligencia. Por lo menos la gente lo cree así. Y eso es muy importante. Tenemos fama los ajedrecistas de que somos inteligentes. Entonces, bueno, eso es muy bueno. Bueno, sí puede ayudar, coadyuvar a desarrollar la inteligencia en lo personal, pero también, como digo, todo deporte, cuando llegas a cierto nivel, a veces la fama no precede la realidad, pero bien enfocado yo creo que, que puede ser. Aquí es útil contra Alzheimer. Espero que nadie tenga experiencias con esta enfermedad. Yo rápidamente cuento una experiencia que tengo. El abuelo de mi esposa él tiene Alzheimer, es una persona de más de 80 años y siempre fue una persona súper, súper culta, súper estudiosa, sabía varias cosas, ¿no? Incluso ya con Alzheimer alguna vez jugué ajedrez con él a un buen nivel. Digo, nunca fue profesional ni compitió, pero pues bueno, ya tendría probablemente unos 4 años con la enfermedad bien desarrollada y a pesar de haber olvidado muchas cosas, el señor seguía jugando ajedrez y bien, ¿no? O sea, recordando todos los movimientos, todas las reglas especiales. Entonces, como dice Leoncho, y creo que a mí me ha tocado constatar, porque a pesar de que llevo ya 6 años de conocer al abuelo de mi esposa, y ya cuando lo conocí, él ya tenía Alzheimer, el proceso de pérdida de memoria no ha sido tan rápido, incluso prácticamente Siri está hablando, él me reconoció, incluso después de conocerme ya con Alzheimer, entonces siguió siendo impresionante ese tema, pero bueno, no sé si alguien quiera opinar algo al respecto, pero a mí eso sí me ha quedado claro, el proceso de demencia senil, cuando tú llevas una vida activa cerebralmente, porque digo, no nada más es ejercitar el cuerpo, y tampoco le voy a dar todo el crédito al ajedrez, o sea, obviamente la lectura, el aprender idiomas, el mantener tu cerebro activo,
creo que es muy importante para que estos procesos, sobre todo en una época donde ya la gente estamos viviendo más de 80 años. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa edad y llegar de la mejor manera, no? Sabes, yo supe de un caso de un maestro internacional que tuvo una fascia, tuvo problemas y de repente cuando él se recuperó del hospital, no podía hablar en español. Sin embargo, de repente empezó a hablarles en francés a sus familiares y los familiares no sabían que hablaba francés. Y todavía recordaba cómo jugar ajedrez perfectamente. O sea, el español no lo podía pronunciar, pero sí podía jugar ajedrez y de una manera u otra él retomó sus actividades, retomó el jugar ajedrez y eso le ayudó muchísimo porque los doctores decían que tuvo una recuperación muy grande. Entonces yo digo, bueno, no nada más para el Alzheimer, sino para cualquier enfermedad de este tipo degenerativa. Entonces, bueno, es la poca experiencia que yo tengo en ese sentido. Seguramente Alexei sabe mucho más de esto. Bueno, y aquí nos vamos a saltar un poquito el tema de aplicaciones sociales, que bueno, obviamente lo que menciona Leoncho es el tema de que el ajedrez es el único deporte donde dos personas están en comunicación durante varias horas sin tocarse ni hablarse, porque pues sí es esa especie de batalla o juego que tenemos con la otra persona, también es una comunicación y ayuda sobre todo a las personas tímidas, a las personas que tienen algún tipo de autismo o TDAH. Pero bueno, vamos ahora con el tema del Internet y me gustaría, Luis, que participaras en este tema. Sí, claro. Bueno, a mí en general me ha consternado mucho porque hay otros deportes que llevan la delantera en ser integrantes de los Juegos Olímpicos que el ajedrez, ¿no? Por ejemplo, ahora que se acordó para los Juegos de París, el ajedrez estuvo nominado, pero no ingresó y, por ejemplo, a diferencia, ingresó breakdance, ¿no? Entonces, creo que el Internet, de hecho, en la pandemia ha potenciado mucho el ajedrez en el sentido de que muchos grandes maestros han entrado en esta idea o en esta lógica del gaming o de los esports, ¿no? Donde a través de eso se ha popularizado el ajedrez, o sea, comparándose con, con juegos de video o con juegos de computadora. Lo cual sí es bueno porque de alguna manera lo ha popularizado mucho más, pero a lo mejor, bueno, yo soy de la idea todavía de que incluso podrían ser dos cosas distintas, ¿no? O sea, el ajedrez y el ajedrez online. O sea, creo que incluso me pongo a pensar que todos los torneos ahora que son de los super grandes maestros en línea, pues incluso podría transformar el modelo de negocio para siempre. Es decir, si a los inversionistas de los torneos les es más rentable hacerlos online porque tienen el mismo alcance o la misma publicidad o cumplen sus objetivos financieros de manera mucho más barata haciéndolos a través de internet, pues también podría ser algo permanente aunque pase la pandemia. O sea, es decir, es indudable el boom que ha tenido el ajedrez en la pandemia por encima incluso o sea, comparándose con otros juegos de video como es League of Legends o Fortnite. O sea, ha tenido, ha competido con esas actividades que son mucho más populares para los jóvenes o para los niños. Sin embargo, también, bueno, yo viendo un poco cómo funciona, sí me preocupa o me consterna que se podría transformar el modelo de negocio pues gradualmente, ¿no? Eso es como mi perspectiva o lo que puedo alcanzar a notar. Ok, pues muchas gracias, Luis, que en eso sí también a veces uno no se pone a pensar, pero el hecho de la rentabilidad y el nivel de pegada que tiene el ajedrez online con respecto al ajedrez
en vivo, pues creo que sí se está notando. No sé, no creo que en algún momento de su vida Magnus Carlsen, por ejemplo, en este caso, que es el actual campeón del mundo, haya tenido más de 20,000, 30,000 espectadores como ha sucedido en los últimos torneos. O sea, el nivel de llegada que tiene ahora el ajedrez en los torneos es distinto y creo que eso, pues a los patrocinadores obviamente les resultará más atractivo, ¿no? Llenar una sala que además tienes que pagar renta y el transporte de los jugadores y todo lo que implica cuestión de viáticos y costos, pues no es lo mismo que tenerlos desde su casa y que se pongan a jugar y el nivel de gente a la que llegan, ¿verdad? Pero sí, tienes toda la razón. Otro tema, ¿no? Que decía Leoncho, que es universal. El tema de barato, ¿qué les parece? El tema de universal, obviamente sabemos que, digo, todos online o en vivo. Alejandra Guerrero es un perfecto ejemplo. Creo que has jugado con gente de todos los países, o prácticamente de todos los países y en todos los idiomas. Entonces, eso creo que no está de tanto explicarlo. Pero sí O nos sea, gustaría ver, bueno, a ver, Ale, si quieres no, no, decir algo. no nada más quiero decir que es de todos los países, es incluyente. Personas que tienen alguna discapacidad motora pueden Exacto. jugar a ajedrez. Personas que tienen discapacidad auditiva, personas que tienen discapacidad visual pueden jugar ajedrez. Entonces creo que eso es maravilloso y esa es una de las partes que enamora el ajedrez, porque permite que cualquiera pueda tener un área de desarrollo, Sí, no limitándose por sus capacidades. sí, eso es verdad. Es el único deporte donde un niño puede jugar con un adulto mayor Sí, o, bueno, que me ha tocado en alguna ocasión jugar con alguna persona invidente y bueno, es lo que tú dices, ¿no? Es incluyente. sí. El A tema mí de me, barato, si no es deportivo, creo que el ajedrez es uno de los deportes o de los juegos, ya, porque no estamos hablando de deporte porque el ajedrez como deporte no es barato, obviamente tienes que contratar entrenadores, costo de viajes y demás, pero bueno, el tema como juego, pues creo que con 500 pesos ya puedes empezar a jugar ajedrez. No conozco algo, digo, ni un balón de fútbol a veces cuesta eso, ¿no? Incluso hay ajedrez más baratos, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Sí, incluso puedes hacer tu propio ajedrez, ¿no? Incluso puede, sí, de hecho, han estado regalando ajedrezes recortables, ¿no? El tema de imagen, como ya lo habíamos visto, Luis, igual aquí me gustaría que volvieras a participar. Lo que decía un poquito respecto a lo que habías dicho, la Em, imagen del ajedrez en cuanto al tema de negocios. Además, Luis es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más importante del país, ¿verdad? Imagen acerca de cómo ve la gente el ajedrez. Imagen de los patrocinadores, de cómo ve la gente al ajedrez, todo ese tema, ¿no? De por Sí, qué el ajedrez nos ayuda, ¿no? En ese tema de imagen, tanto de cómo ve la gente al ajedrez y a los practicantes, como de negocios. bueno, sobre digamos, el estereotipo del ajedrecista que hay, yo creo, a nivel social, creo que son dos. El primero, que es el que comentaba Alejandra hace rato, que, o sea, como que te vuelve más inteligente o las personas, o solo las personas inteligentes juegan ajedrez, ¿no? Que no es necesariamente malo, pero tampoco termina por ser del todo real. Y el otro, pues es que el ajedrez está, al ser un juego de mesa, pues está mezclado, relacionado con esos juegos como el dominó o como el backgammon, ¿no? Entonces también esta es otra parte donde pues mucha gente podría pensar que el ajedrez descalifica por ser un juego, digamos, rodeado de vicios, ¿no? Incluso, pues no sé, o sea, yo creo que uno de los clubes más grandes del país, que es el Club Cuauhtémoc, pues, tiene ajedrez y en el nuevo club tiene dominó y backgammon, ¿no? O sea, entonces creo que eso luego es complicado de explicarle a la gente, ¿no? Y bueno, respecto a la imagen del negocio, eh, pues creo que en ese sentido Carlsen también ha transformado mucho la industria porque ha logrado incurrir en otras áreas. O sea,
para mí es muy importante, por ejemplo, que haya hecho un comercial con Audi, ¿no? Porque al final, es muy difícil que el ajedrez subsista o se mantenga de un presupuesto federal o de la comunión de presupuestos federales en el mundo, sino tiene que ser una empresa donde la gente pues, arriesga su capital para obtener un beneficio, ¿no? Entonces, luego ese beneficio, creo que la imagen del ajedrez no ha terminado por darla. Ahora, insisto, con Carlsen se ha dado un salto gigante, con Nakamura, o sea, una empresa como Red Bull que tiene 3 equipos de fútbol, Patrocinando a en 3 Nakamura. ligas distintas, pues no es como tan poca cosa. Entonces, creo que ha ido mejorando considerablemente el ajedrez en ese sentido, pero yo sí recaigo en lo mucho que el ajedrez necesita ser deporte olímpico. Y bueno, ese sería como mi comentario. Kasparov decía algo aquí muy interesante sobre Carlsen. Decía que Carlsen sí entendía el papel que como líder mundial del ajedrez tenía, ¿no? De promocionar el ajedrez. Y creo que algunos otros campeones no habían entendido esa situación. Pero bueno, el tema de arte y ciencia, pues ya hemos visto, comentamos al principio, ¿no? El ajedrez que nos produce satisfacción, incluso el tema de la ciencia que hemos relacionado a Alejandra o Alexei con matemáticas e inteligencia artificial. Entonces creo que, bueno, por ahora, por la cuestión de tiempo, que ya no nos queda mucho tiempo para la plática, lo tocaremos más adelante porque da para mucho, ¿verdad? Y el tema de historia también me gustaría en algún momento invitarlos. Quiero invitar también a un par de personas para hablar sobre historia del ajedrez. Pero aquí me gustaría, si alguno de ustedes en 30 segundos nos pudieran decir algún personaje interesante que tiene el ajedrez que les haya llamado la atención. Por mi parte, a mí me gustaría mencionar a Sabiel Tartakover. Creo que es una de las personas más interesantes del ajedrez. Participó en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, perdón, era paracaidista, militar, polaco, hablaba varios idiomas, periodista, y tenía un montón de frases célebres, ¿no? El ganador de una partida es que comete el penúltimo error, o la frase que decía Alejandro. Y mi frase favorita, ¿no? Si arriesgas puedes perder, si no arriesgas ya estás perdido. Entonces, pues vamos, empezamos. Me gustaría, Alejandra, igual, que ayudaras. 30 segundos, no tenemos demasiado tiempo ya. Bueno, a mí el personaje ahorita que me viene a la mente es el maestro Edward Guffel, el gran maestro, que él escribió un libro que se llama Mi Mona Lisa en el ajedrez. Y el mensaje principal es de que muchas veces no importa, bueno, obviamente a veces buscas el resultado competitivo de quedar el mejor y todo, pero en ocasiones hay que irnos a una sola partida y que buscar que sea tu Mona Lisa en la vida. Entonces, te puede ir muy, muy mal en un torneo, pero la última partida puede ser tu Mona Lisa. Entonces, eso aplica igual para la vida. Tú no sabes en qué momento vas a ser tu Mona Lisa de tu vida y qué va a ser tu recuerdo, tu mejor recuerdo que tengas para toda tu vida. Y ese mensaje a mí me gusta mucho. Bueno, muchas gracias, Ale. Pues nos queda menos de un minuto. Me gustaría ya despedirnos. No sé que alguien quiera decir, además de adiós, algo. Y muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar organizando más pláticas. Vamos a tratar de hacer pláticas de 40 minutos para también mantener a la gente, pláticas muy extensas como de repente y también el tiempo, ¿no? Y también nos puede aburrir. Pero muchas gracias a todos. De verdad se los agradezco. Y gracias por la invitación, Marco. Yo creo que el gracias a ajedrez ti, da Alexei. para mucho, para platicar muchos temas más. Vamos a estar organizando alguna plática semanal, entonces me gustaría estarlos constantemente invitando a ustedes y a varios más. Gracias. Gracias, Marco. Y sí, con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, Ale. Gracias, Jenny. Gracias, Alexei. Gracias, Luis. Gracias a todos.